Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que corresponde a polígonos. En este caso tenemos esta característica de elementos para describirlos. Vamos a iniciar chicos. Polígonos se define como es una figura plana que tiene lados rectos. En este caso, notación en la forma que representar el polígono. Siempre lo vamos a representar en este caso anteponiendo la figura de un polígono y los vértices que están indicando. Se expresan los vértices que tienen el polígono. Ejemplo, vean aquí tenemos este ejemplo. Tenemos este polígono A, B, C, D, E, F y lo vamos a representar ante ese símbolo polígono o también con el símbolo de una letra romana conteniendo el símbolo de polígono. Como tal puede ser cualquier polígono, puede ser cuadrado o rectangular. La recomendación es que si es un polígono hexagonal, pues lo indico como hexagonal o con el símbolo hexagonal y la letra correspondiente romana, en este caso tome 1. Aquí tenemos las diversidades de polígonos. ¿Qué tenemos? Polígonos abiertos, en este caso como se visualiza, el polígono en este caso no tiene no tiene no tiene un lado abierto, está un lado abierto, entonces en este caso pues no puede cerrarse como tal, le dice abierto. Polígonos cerrados son de este tipo, ¿no? Y tenemos polígonos regulares. Ojo, aquí tenemos irregulares. Obvio que los regulares, si se fijan, son equidistantes y tienen los lados iguales de cierta manera, como se está visualizando en este ejemplo. Vean aquí polígonos irregulares, que los lados son diferentes y no tiene dimensiones iguales. Las líneas son rectas también, pero cada lado tiene diferente medida. Polígonos cóncavos, en este caso vean, esta es la característica de un cóncavo, todo es como de cierta manera circular y es la característica tiene. Aquí tiene una característica, son aquellos polígonos cuyos ángulos interiores son todos menores de 180 grados. O sea, si tomamos un ángulo de aquí es menor de 180 grados. Los polígonos cóncavos, que tenemos convexos, cóncavos, forman así como jecaritas o como como cuevitas, en este caso, forma la característica. Y su característica es que son aquellos polígonos que tienen al menos un ángulo mayor de 180, por eso forma esta abertura que se ven como tal. Entonces, la manera de cóncavos son como esféricos, pero con sus lados rectos, y cóncavos y convexos son los que tienen, en este caso, en forma de jicaritas o como un tipo curvita que nos indica la característica del ángulo. Para aquello tenemos elementos del polígono, los lados, cada uno de los segmentos que se están expresando aquí. Los vértices son los que indican la letra C, D, E, B, A, F. Y los ángulos internos son los que se forman entre los segmentos de las líneas que están delimitando en este elemento, como se muestra en la figura, cómo están identificados cada uno de sus elementos. Para ello vienen los ángulos internos, está expresado ahí, y esta es la figura que tiene cada característica como tal. Observen ángulos externos como tal, se visualiza los ángulos externos, se tiene que prolongar las líneas como en el caso de los triángulos para visualizar y se forman pares. Por aquello, estos son los ángulos externos. En el ejemplo del vértice se forman dos ángulos externos, el 7 y el 8, del E el 9 y el 10, del F el 11 y el 12, del A el 1 y el 2 y del B el 3 y el 4, como se están identificando aquí. Se tomará un ángulo por cada vértice externo para que no se dupliquen los valores. Las diagonales, obsérvese aquí, son segmentos de una recta que se unen dos vértices no consecutivos en sus lados, vértices no comunes. En este caso, vean, este es un vértice y está uniéndose a este punto, otro lado o diagonal y otra diagonal. En este caso están formando tres diagonales que lo están marcando con el segmento AC, segmento AC, segmento CF, segmento CF y el segmento CE, como se está marcando aquí, y son tres diagonales que se unen en un solo vértice. Apotema, en este caso tenemos la apotema que es el punto medio levantado al centro de lo que es el polígono y en este caso al vértice O, como se está visualizando en este apartado, y es esta línea que está marcando como rojo. Aquí lo visualizan, es el segmento que une el centro del polígono regular con el punto medio de uno de los lados, G, en este caso este es el punto medio, es el punto medio del segmento A F, en este caso AF, y tenemos el segmento OG que corresponde a la apotema como se visualiza en este esquema.
Vemos elementos del polígono. ¿Qué elementos tiene? El centro es un punto que se encuentra a la misma distancia de los vértices, o sea, de este vértice a la misma distancia, de este vértice a la misma distancia. Todas las distancias que se unen entre las líneas que parten a la mitad o en secciones al polígono, este se llamaría vértice. Como tal, se encuentra en ese punto. Y a este punto le llamaremos que es el punto O, como se está manejando aquí. Luego tenemos radios, son los segmentos que unen el centro del polígono regular con cada vértice del mismo. Y entonces estos vértices le llamaremos radios a estos pequeños segmentos. Este es un radio, 2, 3, 4, 5 radios que se están expresando ahí. Luego, ángulo central es el ángulo que se forma de las aberturas de los dos radios, como es formado por dos radios consecutivos, en este caso este ángulo y este radio y este radio forman el radio arroba, en este caso medido en grados, por eso le puse este símbolo de grados. Para ello venimos los elementos del polígono y terminamos con perímetro, que sería la sumatoria de los lados como tal, y nos da el perímetro de los segmentos. En este caso estamos sumando cada segmento como lo estoy indicando en esta fórmula y estamos visualizando lo que es el perímetro. También puede ser multiplicada por cada uno del segmento, ya que es regular y todos los lados miden lo mismo. Para ello tenemos la clasificación de los polígonos regulares, que tenemos triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, octágono, octágono, nordecágono o nenegágono, decágono, endodecágono, undodecágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, icoságono. En este caso son los lados que se están identificando de cada uno de los elementos y cuántos tienen. Aquí, como visualizan, octágono de 8, hecta, hexa, penta, 4, tri. Entonces, esas indica la característica de estos elementos, como lo estamos visualizando. Vamos a ver ciertas características. Diagonales. ¿Cómo calculamos las diagonales? Son, primero como conceptos, son los segmentos de una recta que unen dos vértices no consecutivos, como lo vimos en la imagen. Ahí los vértices no consecutivos, como se está visualizando en aquí. Estas son las diagonales que se forman y no consecutivos porque es este con este no consecutivos, entonces le toca a este con este no consecutivo y luego ya luego sigue y luego este término, porque están no consecutivos todos los que continúan a este vértice. Entonces, para calcular el número de diagonales en un solo vértice, ojo, en un solo vértice, porque pueden estar cambiados en diferentes vértices, se aplica la siguiente fórmula, n-3. N representa el número de lados menos 3 lados, porque son los 3 que se están cancelando, es igual a las diagonales. En este caso, las diagonales del solo vértice se representa con la D minúscula en un solo vértice. Para calcular las diagonales totales se aplica la siguiente fórmula, que es la misma por el número de lados entre 2, porque se repiten dos pares. Entonces, a esto lo vamos a representar con una D mayúscula. Y estas son las dos fórmulas para calcular. Para esto tenemos los ángulos. Para calcular la suma de los total de ángulos interiores, en este caso de un polígono, se aplicará la siguiente fórmula. Sumatoria del ángulo I es igual a 180 por n menos 2. Para esto se suma que indicamos la suma total de ángulos interiores. Todos los ángulos interiores. ¿Cuánto nos da? Para calcular el ángulo interior, solo un ángulo interior, se aplicará la siguiente fórmula. Ángulo interior va a ser igual a 180 por n menos 2 entre el número de lados para que se divida entre esto y entonces nos da esto. Si se fijan, es la misma fórmula, pero le das el número de lados, pues clasifica los lados que tiene y nomás nos da un ángulo interior. Y para calcular el número de lados se aplica la fórmula como tal. En este caso tenemos dos. En este caso cuando tenemos una o cuando tenemos otra, entendiendo que n es los números de lados. N, números de lados, va a ser igual a menos 360 entre el ángulo I menos 180. Esta fórmula se aplica en el caso que nos den solo ángulos interiores, nos proporcionan ángulos interiores y entonces solamente calculamos esto. Y esta tenemos n, la sumatoria de i entre 180 más 2. Esta fórmula se aplica en el caso que no nos den la suma total de los ángulos interiores, o sea que nomás nos digan es este polígono con tal ángulo, entonces calculamos cuántos y calculamos cuántos lados tiene.
Para calcular las medidas de los ángulos exteriores se aplica la siguiente fórmula. Ojo, aquí tenemos dos ángulos exteriores, va a ser igual a 180 menos un ángulo interior. Esta fórmula se aplica en el caso que tener solo ángulos interiores. Si nada más nos proporcionan ángulos interiores, pues vamos a aplicar esta. Y esta, ángulos exteriores, va a ser igual a 360 entre el número de lados. Esta fórmula se aplica en el caso de tener números de los lados. Si nada más tenemos los números de los lados, pues lo dividimos entre 360 y ya encontramos nuestros valores. Para calcular el ángulo central se aplica la siguiente fórmula. Ojo, ángulo central va a ser igual a la sumatoria de los ángulos externos entre el número de lados y nos va a dar el ángulo central, solo un ángulo central. Para calcular la suma de los ángulos centrales se aplica la sumatoria de los ángulos, en este ángulo C más va a ser igual a ángulo, en este caso ángulo central por el número de lados y ya nos va a dar la sumatoria de los ángulos centrales. Entonces para este vamos a ponerle aquí en rojo para que se vaya visualizando sumatoria, la suma de los ángulos centrales. Y este le vamos a poner como inicio. Bueno, para este caso lo dejamos ahí, no tiene, aparece este. Ok, continuamos. Y luego ángulos, entonces para calcular la sumatoria de los ángulos externos se aplica la fórmula diciendo que es sumatoria de ángulos externos va a ser igual a n por el número de lados de ángulos externos. Para la sumatoria de un ángulo externo, ojo, este es uno solo, no sumatoria. Sumatoria serían todos. Y teorema, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo, de un polígono, es igual a 360. Ahí queda nada más. Todos tienen que dar 360 al sumar. Y vamos a ver lo que es el área y el perímetro. Para esto tenemos lo que es la figura geométrica, un triángulo, tenemos lo que es la fórmula del perímetro, la suma de los lados, el área, como tal, el área es igual en este caso es para un triángulo rectángulo base por altura. Cuando tenemos la altura y si en el dado caso no nos proporcionan la altura y solo nos proporcionan lo que es los lados y no sabemos la altura, vamos a ocupar el teorema de Herón, que es el área es la raíz cuadrada, donde ese es el semiperímetro, o sea, la sumatoria de estos lados entre 2 por menos b, ese semiperímetro en menos d, semiperímetro en menos c, o sea, por menos cada uno de estos lados, y vamos a calcular lo que es el área cuando no nos proporcione la altura. Sabiendo la altura, pues sí, es base por altura sobre 2 y podemos calcular lo que corresponde a cada triángulo y ya nada más se suman los dos lados en el dado caso que nos proporcionen. Muy bien, entonces para este caso tenemos un rectángulo, pues el perímetro va a ser 2 veces por A más B, cada término pues multiplicado por 2 veces, y el área va a ser la base por la altura, clásico. El cuadrado pues va a ser el perímetro L cuatro veces y el área va a ser L al cuadrado para representar esos elementos. Aquí tenemos el rombo, en el rombo tenemos el perímetro es igual a 4 veces A porque A es el valor que corresponde a los lados y el área va a ser igual a al diámetro mayor por el diámetro menor entre 2 y ya calculamos el área. En este caso pues nos tiene que proporcionar estos valores, diámetro mayor y diámetro menor. El diámetro se refiere a la línea que cortan, en estos casos el diámetro menor es la menor que estamos indicando acá y la mayor es la que está cortando de manera horizontal, en este caso vertical la menor, horizontal la mayor. Observemos un romboide que el perímetro va a ser igual, en este caso, a la sumatoria de estos lados 2 veces. La sumatoria de B más A más B, en este caso aquí nomás le faltó la A, pero aquí lo corregimos y le ponemos los dos valores que están sumando los perímetros. Para el área va a ser la base por altura y nada más, teniendo en cuenta que sea un romboide. Recuerden que esto es como si se cortara este segmento, se giraran y se forma un rectángulo. Un trapecio, tenemos el perímetro, la sumatoria de todos los lados y el área va a ser igual a base menor más base mayor por la altura que corresponde a estos y ya encontramos el trapecio, como lo está indicando acá. Observe que la base mayor es la más larga, la base menor es la que se encuentra arriba y que la altura es el punto más alto hasta el vértice que nos está proporcionando en este caso.
El área del perímetro, ejemplo de un polígono regular con general, ya sea hexágono, octágono, decágono, octodecágono, de estos regulares que indican que todos sus lados son iguales. Entonces el perímetro va a ser n por el número de lados, por el lado, n es el número de lados y L es lo que mide un lado, como se está representando en este esquema. Y luego tenemos el área, va a ser perímetro por apotema entre 2. El perímetro lo calculamos por el número de lados, por la apotema, que es la altura, entre 2 y calculamos el área como tal. De esta manera entonces ya tenemos concluido lo que son los elementos y características que tienen los polígonos que estábamos visualizando. Para ello vamos a ver un procedimiento de identificar la fórmula que se requiere calcular, sustituir y desarrollar las operaciones que indiquen lo que vamos a calcular e identificar el resultado que solicitaron dependiendo a lo que nos estén pidiendo. Para ello veamos aquí un ejercicio. Observen, ejercicio número 1, tenemos este polígono, calcula lo que se pide en la siguiente figura: la suma de los ángulos interiores, la medida de cada uno de los ángulos interiores, los ángulos exteriores, la medida de los ángulos centrales, la suma de los ángulos centrales, la suma de los ángulos exteriores, las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice y las diagonales totales que se pueden trazar, y el área de la figura, y en este caso de esta figura. Para ello entonces lo diseñé en diferentes elementos y de cada punto se van a aplicar estos tres procedimientos para hacerlo más completo. En este caso manejé una tablita para que ustedes lo visualicen. Ejemplo, vean. Aquí tenemos, calcula lo que se pide de la siguiente figura y dice, en este caso, la suma de los ángulos interiores. En este caso dice que la suma de los ángulos interiores, esta es la fórmula, la sustitución de las operaciones y al total nos da 720, lo que es la sumatoria de los ángulos interiores de un polígono regular. En este caso, pues es de 6 lados, como se muestra. Y luego la medida de cada uno de los ángulos interiores, cuánto mide la medida de un solo ángulo interior. En este caso, esta es la fórmula con el contexto que ya habíamos visto anteriormente. Y observen, hacemos la sustitución y como nos da 120 grados es de cada uno de ellos. Observe que n son 6 lados, menos 2, 4 por 3 entre 6, pues nos da 120 y es 120 lo que vale un ángulo interior en este caso. La medida de cada uno de los ángulos interiores es igual a 120. Observen aquí que ángulo exterior, ¿cuánto vale un ángulo exterior? Aquí la fórmula expresada, la sustitución de la fórmula, y en este caso mide 60 grados. La medida de un ángulo central, esa medida del ángulo central va a ser igual. Ángulo central es igual a la sumatoria del ángulo exterior entre el número de lados, y este caso nos da un ángulo central es igual a 60 grados. Observen aquí en esta figura que tenemos que la suma de los ángulos centrales nos daría 360, pero tenemos aquí la sumatoria es igual a un ángulo central por el número de lados, en este caso nos dio 60 por 6 por 300 nos da 360. La suma de los ángulos exteriores sería igual a esta característica. Observen que tenemos la sumatoria de los ángulos exteriores igual al número de lados por el número por un ángulo exterior, en este caso es igual a 60 por 6, 360, que corresponde al valor de la sumatoria de los ángulos exteriores. Y luego, las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, en este caso, observe que tenemos diagonal, si es con la letra minúscula, n-3, y tenemos 6 lados menos 3, y nos da 3. Por lo tanto, son 3 diagonales que se pueden trazar en un solo vértice. Diagonales totales que se pueden trazar es diagonales por n-3 entre 2, y al sustituir los valores nos da 9 diagonales totales se pueden trazar en esta figura. Continuamos. Perímetro de la figura, en este caso, pues P es igual a N por el número de lados y el perímetro va a ser igual a 6 por 2.5, nos da 15 y su perímetro es de 15. Calculado este elemento podemos calcular el área de la figura y es igual a área es perímetro por apotema entre 2, sustituir los valores y nos da 15. Su área es de 15. Como tal, ustedes van a hacer su práctica. ¿Qué es lo que van a calcular? Pues van a calcular todos esos elementos que yo repetí en este ejemplo para que ustedes lo vayan implicando, pero con las siguientes figuras. En este caso van a hacer la suma de los ángulos interiores, la medida de cada uno de los ángulos interiores, ángulos exteriores, la medida de los ángulos centrales, la suma de los ángulos centrales, la suma de los ángulos exteriores, las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, las diagonales totales que se pueden trazar y
área de las figuras, en este caso de cada figura que estamos identificando, van a ser de las siguientes figuras, o sea, van a calcular todos estos elementos para el triángulo, todos estos elementos para el cuadrilátero, todos estos elementos para el pentágono, para el hexágono, para el octágono, así lo van a repetir para cada una de estas figuras. La idea como tal es que ustedes vayan visualizando y planteando esto. ¿Qué es lo que voy a buscar de esto? Ejemplo, las diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, dice que son 3, entonces ustedes dibujen las 3 diagonales, 1, 2, 3 que se pueden plantear como lo estábamos haciendo en la figura. ¿Van a cambiar? Claro que sí, van a cambiar para un cuadrilátero, para un pentágono, para un decágono, para un eso, van a cambiar totalmente. Para lo que es las diagonales de estas, pues lo van a volver a hacer para cada vértice y van a ver que salen las 3, las 9 que estamos pidiendo aquí, que son 9, que son las diagonales totales, entonces van a marcar las diagonales 1, 2, 3 y otra vez 1, 2, 3. Recuerden que se van a repetir, entonces va a haber diagonales que no se van a marcar, van a estar dobles, entonces por esa razón nos salen 9. A ustedes no van a marcar todas las diagonales totales que se pueden marcar sin que se repitan, porque en este caso va a haber diagonales que aquí está 1, 2, y aquí 3, pero cuando lo volvamos a girar va a haber diagonales que se van a repetir, van a tener el mismo sentido hacia atrás y adelante. A eso por eso quedan 9. Ustedes las tienen que identificar como lo vamos a identificar en la clase. Entonces, la práctica, todos chicos, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.